Vamos a la palabra de vida eterna. Como colaboradores de Dios, escribe el apóstol, estaba escribiendo al lado de Timoteo, como colaboradores de Dios, le suplicamos a la iglesia, le estaba hablando a la iglesia, les suplicamos, amados hermanos, que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Como está escrito, en tiempo aceptable te escuché y en el día de salvación te socorrí. Como colaboradores de Dios, dice el apóstol con sus ayudantes, él está con sus ayudantes escribiendo estas palabras. Les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios, la gracia de Dios, y luego no le den la importancia que merece. Así que este apóstol Pablo y sus colaboradores tienen un testimonio en sí mismos. Vivimos nosotros, como no queremos desaprovechar la gracia de Dios, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, de tal forma que nuestro servicio a Dios no caiga en descrédito. En cada uno de nuestros actos hemos tratado de comportarnos como verdaderos servidores de Dios. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y problemas de toda índole. Hemos sido golpeados y encarcelados. Hemos enfrentado a airadas multitudes. Trabajamos hasta quedar exhaustos. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Con la integridad de nuestras vidas, con nuestro entendimiento del evangelio y con paciencia y bondad hemos hecho nuestro servicio a Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros y amamos con sinceridad. Hemos sido veraces gracias al poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la rectitud. La versión 1960 dice: con armas de justicia, usándolas tanto para el ataque como para la defensa. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Aunque todo el mundo nos conoce, nos tratan como a desconocidos. Arriesgamos la vida, pero estamos vivos. Nos han golpeado y azotado, pero sobrevivimos. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Y si esta reflexión necesita un tema, un título, es Viviendo la fe con un sentido de responsabilidad espiritual bien personal. Viviendo la fe, iglesia, con un sentido de responsabilidad espiritual personal. Así que en tiempos de apostasía, en tiempos de confusión y descrédito del cuerpo de Cristo universal, en tiempos de vandalismo espiritual, de cinismo, de descaro total y de hipocresía fantástica, esta palabra nos viene muy bien. Así que se nos recomienda vivir la fe con un sentido de responsabilidad espiritual muy personal. Y el apóstol con sus colaboradores comienza diciendo en esta carta, y pon aquí tu corazón, te ruego. Nosotros vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, de tal forma que nuestro servicio a Dios no caiga en descrédito. Esta carta le escribe el apóstol, pero creo que siendo una carta que se debía leer en la iglesia de Corinto, era una carta no exclusiva de los servidores de Dios, de los servidores principales, de los ministerios principales. Esta era una carta que se debía leer a la iglesia, a los congregantes, y entre los congregantes, servidores, siervos, líderes principales, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Así que esta parte de la Biblia nos compete a todos. Dile al de junto, nos compete a todos. El apóstol comienza diciendo: les ruego, les suplico
que habiendo recibido la bondad de Dios, no después le resten importancia. Y la versión 1960 dice que habiendo recibido la gracia, que no recibamos en vano la gracia de Dios. Y entonces él empieza a enumerar la forma como ellos aprecian esa salvación grande, como aprecian la gracia de Dios, como aprecian el privilegio de servirle al Señor, de ser honrados cuando el Espíritu Santo los llama y los escoge para un servicio. Así que el apóstol dice: vivimos de tal manera que nadie tropezara, que nadie tropiece. Si tropiezan, que no sea mi responsabilidad. Si llegan a entristecerse o tropezar, que no sea mi culpa. Y exhorta a la iglesia a tener este comportamiento, a no recibir en vano la gracia de Dios, la bondad de Dios, y luego restarle importancia. El Señor está diciendo: en tiempo aceptable yo te oí, en el día de salvación te socorrí. He aquí hoy el día aceptable, el día de salvación. De tal forma, vivimos de tal forma que nuestro servicio no caiga en descrédito jamás. En la primera carta que Pablo escribe a los Corintios les dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y entonces cuando se refiere a judíos, se refiere: no sean tropiezo a los religiosos, ni a los intelectuales y escépticos, ni a la iglesia de Cristo. Y habla de que nuestro comportamiento sea tal que no seamos causa de tropiezo para nadie. En nuestra propia familia, que tengamos una responsabilidad. Vivimos de tal manera, es una vida. Y nuestra vida está en casa, está en el trabajo, está en la familia, está en la escuela y está en la iglesia. Así que vida hace referencia a todo esto, a este contexto. El apóstol está diciendo: vivimos de tal forma que no seamos tropezadero para nadie, y que nunca nuestro servicio a Dios sea razón de críticas o vituperio. Así que, hablando de la familia, qué importante es ser congruente. Qué importante es cumplir estrictamente lo que creemos, lo que predicamos. Un día Jesús dijo a la gente delante de los líderes espirituales de su época: hagan ustedes lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque había una incongruencia, había una contradicción. Y en tiempos de tal confusión, donde se nos anuncia apostasía segura, donde se anuncian mentiras tan grandes, la iglesia asumimos responsabilidades totales, principalmente con los nuestros, con nuestra familia. ¿Qué caso tiene que todos ustedes crean en mí y mi familia no? ¿Qué caso tiene que todos digan que la pastora y mi familia piense todo lo contrario? No es correcto. Así que dice: nosotros vivimos de tal forma que nadie tropiece por nuestra causa. Y la Biblia dice: no seamos tropiezo ni a los religiosos, ni a los escépticos, ni a los intelectuales, y tampoco a la iglesia de Dios. No seamos tropiezo a nuestros amigos y conocidos. Dice: nosotros vivimos de tal manera que nuestro servicio a Dios no sea criticado, no sea vituperado. Y no precisamente porque sea nuestro servicio personal, sino porque las personas dicen: los cristianos, los pastores, los protestantes, no, esa señora Blanca Gallardo, no. Me toman mi nombre para criticar a todas las mujeres que sirven a Dios, a todas las mujeres líderes. Así que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad tan grande ante la familia, ante nuestros amigos y conocidos,
y la familia de Dios, nuestros hermanos en Cristo. Tenemos hermanos en Cristo dentro de la familia, dentro de los amigos y conocidos también. Y Pablo dice que ninguno reciba en vano la gracia de Dios que se le ha concedido. Y decía nosotros, le dijo a esa iglesia que había caído en un escándalo público en su época. Les estaba exhortando: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, de tal forma que nuestro servicio a Dios no caiga en descrédito. Y continúa diciendo: en cada uno de nuestros actos, ¿quieren leerlo conmigo? En cada uno de nuestros actos hemos tratado de comportarnos como verdaderos servidores de Dios. En cada uno de nuestros actos. Y los actos podemos enumerar preferencias musicales, preferencias de programación, preferencias en amistades, en conversaciones, diálogos, opiniones, convivencia. En cada uno de nuestros actos nos hemos tratado de comportar como verdaderos servidores de Dios. Y quiero insistir en esto porque Pablo decía: yo les digo las mismas cosas porque para ustedes es seguro. Y entonces cuando nos miran en la casa, en la calle, en alguna convivencia, no llevamos Biblia, no llevamos un letrero que diga: soy cristiano, soy ministro de Jesucristo. ¿Qué hace que te distingan como un siervo, una sierva de Dios? ¿Cómo se nota? ¿Cómo descubren que eres una sierva de Dios, un siervo de Dios? Cuando no traemos letreros, cuando no colgamos imágenes, cuando no andamos cantando por las calles aleluya, ni en los restaurantes públicos. Que cuando nos miren puedan ver algo que no es de este mundo ni de esta vida. El nacer de nuevo nos hace diferentes absolutamente. En cada uno de nuestros actos, hemos tratado de comportarnos como verdaderos servidores de Dios. Nosotros servimos a Dios, no solamente en este púlpito, no solamente aquí atrás, no solamente en la recepción. Nosotros servimos a Dios en nuestras casas. Nosotros servimos a Dios a donde vamos. Somos servidores de Dios en todos lados donde estamos y vamos. Seguimos siendo servidores de Dios cuando estamos en una conversación con amigos no cristianos o con amigos creyentes. Seguimos siendo siervos de Dios a donde vamos, a donde estamos. No dejamos de serlo porque hemos llegado a casa y podemos comportarnos más abiertamente, más familiarmente. Seguimos siendo los siervos del Dios Altísimo. Y con mucha más razón, porque acá hay pastores generales, pero cada familia particular tiene sus pastores del hogar y son los padres de familia. Y esos pastores tienen su iglesia y su iglesia es su familia. Y como camina tu familia es como pastoreas tu iglesia en casa. ¿Están conmigo? En cada uno de nuestros actos hemos tratado de comportarnos como verdaderos siervos de Dios. Y esto es una recomendación que Pablo escribe a la iglesia en Roma. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. La versión 1960. Es bueno no comer carne, contemporánea, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Y podemos decir que nosotros gozamos de la gloriosa libertad en Cristo. Pero
La Biblia dice que si yo me pongo unos aretes grandes cuando voy a algún lugar muy grandes, y esa mi hermano no usa unos aretes grandes, muy grandes, y por ver mi libertad de andar con unos aretes grandes, muy grandes, su fe puede ser debilitada, entonces ya sé a dónde voy y no usaré unos aretes grandes. ¿Están conmigo? ¿Sí? Eso es importante. No es decir, ay, pues ya qué, pues si quiere. No. Porque esa es una recomendación no mía, es de la palabra de Dios. Es bueno no comer carne. Había algunos conflictos, pero Pablo no le dijo a los débiles, sus hermanos no les pasa nada si comen carne. Le dijo a los fuertes, porque los que somos fuertes hemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que si yo llevo unas zapatillas grandes, muy grandes, fucsia, y yo voy a un lugar donde no usan zapatillas grandes, muy grandes, fucsia, y ya sé que si llevo esas zapatillas y yo voy a predicarle a mujeres que no usan zapatillas en su comunidad, eso les será un tropiezo para que reciban de mi persona la palabra, no me llevo esas zapatillas y ya. ¿Están conmigo? Es tan simple como eso. Pero la Biblia dice, en todos nuestros actos tratamos de comportarnos como servidores de Dios. Pablo dijo, me he hecho judío a los judíos, me he hecho gentil a los gentiles, con tal de salvar a algunos de ellos, ¿no? Así que busquemos no ser confusión, sino que cada uno de nosotros pueda cuidar su caminar, su conversación, sus actos, para procurar el bien de los débiles, de los que siguen a Cristo, de los que están naciendo o de los que tienen más prejuicios de lo normal. Nosotros no vamos a agudizar sus prejuicios, nosotros vamos a ser sabios en este sentido, y el Espíritu Santo hará la obra que le corresponde. ¿Sí, amado? Esto está muy interesante. Con paciencia soportamos las dificultades. Somos cartas leídas de los hombres. Aquí tu corazón, por favor. Todos tenemos dificultades. Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Entonces, las aflicciones las experimentaremos todos, porque el día malo nos llega a todos, o muchos días malos. Y entonces dice que hay ellos como servidores de Dios, como gente que no quería que nadie, que su servicio fuera vituperado, ni jamás nadie se escandalizara a razón de su proceder. Entonces ellos están expresando cuál es su comportamiento, porque Pablo tenía la libertad espiritual y moral de decirle a la iglesia, sean imitadores de mí. ¡Qué libertad, amados! ¿Con qué autoridad moral y espiritual puedo decirle a mi hija, sé imitadora de mi hija? O sea, con toda confianza, con toda confianza. Y no tener que decirle, no seas como yo soy, mira, tú puedes ser mejor. Porque yo también puedo ser mejor. ¿No les parece, amados? Con paciencia soportamos las dificultades. Todos tenemos dificultades. Con el dinero, con el jefe, con el vecino, ¿no? Con la salud, con la casa, con algún desperfecto. ¿Cómo enfrentamos las dificultades? Cuando nuestra familia nos mira, nuestros cercanos, nuestros amigos, nuestros discípulos, ¿no? Es una alta responsabilidad, iglesia, toda la iglesia. Porque estos tiempos son malos y el Rey ya viene. Y necesitamos enaltecer el nombre de Cristo y salvaguardar la reputación del reino de Dios en la tierra, en medio de tanta cosa.
Con paciencia soportamos las dificultades. ¿Cuáles son nuestras palabras ante las dificultades? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Cuáles son nuestras acciones y reacciones? ¿Cuáles son nuestras decisiones ante las dificultades? Decisiones que tomamos bajo el consejo divino cuando estamos alterados, y antes de hablar de más y antes de actuar de más, ir con Dios, con Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo accionar? Porque al rato no quiero tener culpas innecesarias y que el diablo venga en mi contra y me esté acusando. No quiero que mi conciencia me esté molestando y tampoco le quiero hacer tropiezo a nadie, pues yo soy una mujer cristiana y quiero ser un ejemplo digno de imitar. Entonces, ¿cuál es mi proceder al respecto? Echamos mano del dominio propio, iglesia. Con paciencia soportamos las dificultades. Si tuviéramos que hacer una evaluación, yo me incluyo, yo número 1, y decir del 1 al 10, ¿qué calificación me pongo en el grado de paciencia en el que soporto las dificultades? Porque es importante. Los padres han de tener paciencia con los hijos deben ser pacientes con los padres. Tenemos una responsabilidad. Cuando ustedes van a casa, aquí conmigo por favor, cuando vas a casa, aquí tú eres la iglesia, llegas a casa y la iglesia llegó a la casa. Aquí no se dicen groserías, pero la iglesia, Chalo, llegó a la casa. Allá ya no es la iglesia. Allá sí es la iglesia. Acá somos los pastores, allá ya no, allá también. Allá también. Los padres de familia son los pastores de su hogar. Como marcha tu casa es tu pastoreo, es tu cuidado espiritual, es el mío. Con paciencia soportamos las dificultades, las privaciones. Wow. El ser un hijo, un siervo de Dios, no nos exime de carencias. Pablo dijo, he aprendido, y uno aprende con el tiempo, ¿no? Uno aprende con lo que se repite constantemente. He aprendido a estar en escasez y en abundancia, ¿no? Entonces había habido un tiempo de aprendizaje. El gran Pablo, el superapóstol Pablo, el que todos admiramos y leemos en su palabra, y los niños de muchas naciones se llaman Pablo, sufría privaciones. Jesús sufrió privaciones. Nosotros sufrimos. ¿Cómo reaccionamos ante el hecho? Soy tu sierva y no me alcanza este mes para pagar la renta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo accionamos ante los hechos? Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y problemas de toda índole. Entonces, ¿qué calificación personal nos ponemos? ¿Qué tanto grado de paciencia tengo para soportar dificultades? Me pongo una calificación. Privaciones y problemas de todo tipo y con todo tipo de personas. Porque esto es muy importante. Y todos, o la mayoría de los que estamos aquí, conocemos la historia. La Biblia dice, pero a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pero antes de este texto en la Biblia, en Hechos 16, antes está diciendo que Pablo y Silas estaban predicando y hubo una revuelta y los agarraron y los llevaron a la cárcel. Y la Biblia dice que cuando los estaban allí acusando, los llevaron a donde los, antes de meterlos al último calabozo, al más profundo, dice que los azotaron, les dieron muchos azotes con varas. Desnudaron su espalda, su cuerpo, y dice que les dieron muchos azotes. ¿Muchos cuántos son? Dígame número.
Muchos azotes. Dígame, 20, 10, 50, 40. No, muchos azotes. Primero ellos estaban haciendo algo bueno y les dieron muchos azotes. La gente se amotinó y les dieron muchos azotes. Y luego de darles muchos azotes, los metieron en el calabozo de más allá y prendieron sus pies en el cepo, en una madera que se cerraba y se atornillaba y lastimaba sus tobillos. Estaban en una posición muy incómoda y habían sido azotados mucho. Ellos estaban orando y cantaban salmos a Dios. Los presos no estaban oyendo maldiciones, reclamos a Dios, amargura y desesperación, palabras inconvenientes, acusaciones por tu culpa, Pablo. No es cierto, tú para qué te veniste conmigo, ¿no? Mira lo que hicimos, Dios, y mira cómo nos tratan. No, mis amados, tenemos ejemplos que pueden inspirarnos hoy y siempre. Pero a la medianoche, y podemos decir, bueno, Pablo era humano como nosotros, frágil como nosotros. No era extraterrestre, no era marciano, no era jupiteriano, era humano. Le salieron llagas y sangraron. Estaban abrumados, muy cansados, lastimados para poder dormir. Estaban en una posición muy incómoda y sus pies estaban apretados con el cepo. Había cadenas en las muñecas de sus brazos después de azotarlos tanto. Pero ellos estaban orando y entonando himnos a Dios. Los presos, sus testigos, los escucharon. Nosotros tenemos testigos alrededor nuestro, los que amamos y nos aman, los que nos observan cuando salimos hacia el templo y vamos de regreso, los que saben que somos cristianos y son nuestros compañeros de la escuela o del trabajo, nuestro cónyuge, etcétera. Dice, nos comportamos de tal forma que a nadie le seamos tropiezo y que nuestro servicio a Dios nunca caiga en descrédito. Hemos sido golpeados y azotados, dijo Pablo, y encarcelados, y hemos enfrentado airadas multitudes. Siento como que el evangelio de esta época en algunos lugares se hubiera convertido como en un evangelio social. Como que Dios tiene que resolvernos la vida y darnos todo lo que deseamos. De lo contrario, nos resentimos, nos ausentamos, nos enojamos, nos frustramos o nos vamos. Pienso que el evangelio con su poder, iglesia, aquí conmigo, de verdad. Hubo poder de Dios el día del Pentecostés. Hubo gloria de Dios el día de la salvación y la multiplicación de todas las cosas, de las almas y los milagros portentosos. Pero eso no evitó que muchos de los hijos y siervos de Dios de aquella época y esta y en todas las épocas hayan sido golpeados y azotados y encarcelados, que hayan enfrentado airadas multitudes. No nos ha pasado esto ahorita, pero si te pasara, ¿cuál sería tu reacción? ¿Seguiríamos abrazando con todo nuestro ser el evangelio y cantando a viva voz como lo hacemos? Porque nos comportamos de tal forma y hacemos que nuestros actos sean congruentes con nuestra vida cristiana y nuestra vida de servicio a Dios. Hemos sido golpeados y azotados, encarcelados y hemos enfrentado airadas multitudes. Y entonces tenemos aquí la historia de nuestros primeros hermanos.
y la persecución de Roma. Una plaza grandísima, y la diversión eran familias cristianas con sus niños, devorados cruelmente por las fauces de los hambrientos y feroces leones. Tenemos una historia. Eso sigue pasando en algunos países del mundo y algunos estados de nuestra nación. Pero si por la gracia de Cristo nosotros estamos en paz y en libertad, no nos acostumbremos a la paz, la libertad, la comodidad, la provisión, y pensemos que vivimos el evangelio de la prosperidad y que todo gira en derredor de mí, y que si no gira en derredor de mí ya no me gustó, y que si no tengo todo cuanto quiero y necesito y demando de Dios, entonces ya no quiero, entonces ya me voy. Y tenemos la historia de John Huss. Él fue un teólogo y reformador checoslovaco. Fue quemado en la hoguera por herejía, acusado de herejía, el 6 de julio de 1415 en Constanza, tras negarse a retractarse de sus críticas a la corrupción eclesiástica ante el concilio de Constanza. Él podía decir: mira, la hoguera está lista, la lumbre está lista, vas a ser atado a ese palo. Si dices que todo lo que has descubierto de la Biblia es una mentira, y toda tu fe, con esa fe has contaminado a todos estos ciudadanos, y les dices que la realidad es que esto no es verdad, te salvarás de este gran problema de morir ardiendo ante toda esta gente. Pero John Huss fue quemado en la hoguera. A veces las personas se retractan de su fe ante sus amigos o conocidos, o de sus convicciones, o no oran por un enfermo o alguien en la calle, por un alcoholizado y maloliente pecador, porque qué pena que nos vean los demás. Qué pena que nos pongamos de pie en un restaurante y oremos en voz alta, dando gracias por el privilegio de comer abundante, rico y en paz. Qué pena que nos descubran. Yo no voy al evangelismo y no salgo a la calle a cantar con un gorrito y las guitarras, porque qué pena que me vean mis compañeros. Él se negó a retractarse de la fe que profesaba. Morir quemado era horrendo, doloroso. Y tenemos un legado, porque este hombre hizo una traducción de la Biblia y contó la sagrada palabra de Dios. Y hoy tenemos un legado por aquellos que fueron tan valientes y abnegados. ¿Qué legado esta iglesia social de esta época puede dejarle a la generación siguiente si no somos abnegados, ni valientes, ni esforzados? Si queremos que se nos predique el evangelio de la prosperidad y todo, que todo me beneficie, que todo me ayude, dame, que Dios me bendiga con dinero, que Dios me bendiga con trabajo, todo para mí, nada para allá, que Dios me enriquezca, no sé para qué, porque yo no voy a dar nada, ni me gusta dar nada, ni quiero compartir con nadie, pero sí quiero ser rico, poderoso y próspero. Es importante. Este hombre nos dejó un legado. Y nosotros, como padres de familia, como padres espirituales, como jóvenes, necesitamos dejar un legado. ¿Cuál es el legado? Tus hijos no han nacido, pero nacerán. ¿Cuál es el legado que tú les dejarás cuando ellos vengan a este mundo malo y criminal? ¿Cuál es el legado? ¿En qué se inspirarán de ti, de mí? Porque alguien fue valiente y prefirió morir en la hoguera que retractarse. Y los que lo estaban viendo vieron su valentía. Dijo: no. Lo que yo les conté del Señor es verdad. No importa que me maten, lo que yo les dije es verdad. Y la verdad no muere. Moriré yo, pero la verdad permanecerá en ustedes. Y dejó un legado. Nosotros, como padres de familia, hemos de dejar un legado. Jóvenes, tus hijos no han nacido, pero nacerán. ¿Cuál es tu legado? Y el mío
de la iglesia de esta época. Fue condenado por herejía al negarse a retractarse de sus doctrinas contra la venta de indulgencias en la institución católica romana, que esta institución, sus feligreses se sienten muy orgullosos de decir que son católicos romanos. Roma persiguió a Cristo. Roma, en manos de Cristo cayó, en manos de Roma cayó Cristo. Los castigos de Roma eran duros contra los cristianos. Roma instituyó la Inquisición, que de santa no tiene nada más que endemoniada Inquisición, y endemoniados todos sus servidores, asesinos, criminales y sádicos. ¿Qué tan orgullosos? Condenado por herejía al negarse a retractarse de sus doctrinas contra la venta de indulgencias y la autoridad suprema del Papa, él argumentó que abogado es Cristo y no el Papa, y que es Cristo la cabeza de la iglesia y no el Papa. Y por eso murió de la forma que murió. Tenemos un legado en George Fox, uno de mis favoritos de la historia, 1624. Promovió la creencia en la luz interior o la presencia directa de Dios en cada persona, rechazando las jerarquías eclesiásticas. Este hombre sufrió persecución y encarcelamientos, dejando un legado de igualdad, pacifismo y sencillez en su generación, en su época. Esto trascendió. Yo les he contado de George Fox que él predicaba y sus seguidores fueron llamados cuáqueros, porque ahorita van a leer por qué, pero él iba y predicaba, y entonces cuando el clero y los enemigos de la verdad los aprendían, los encarcelaban, les sacaban la lengua y se las perforaban con un fierro. Los azotaban, no les curaban su lengua y los metían en la cárcel por mucho tiempo. Y cuando salían de su castigo, si sobrevivían a la infección de su boca y todo ese dolor, entonces los encontraban predicando otra vez y les volvían a hacer el mismo tormento. Es la época de George Fox, un hombre valiente hasta las últimas consecuencias. Y ninguno de nosotros ahorita nos van a sacar la lengua y ponernos un clavo ardiente y perforarnos. Pero sin embargo, no estamos tomando valentía en el Señor. ¿Qué nos impide dar el testimonio de Cristo? Que se van a enojar, que nos van a rechazar, que no les va a gustar, que ya no van a ser nuestros amigos. Es tan vergonzoso cuando tenemos un legado tan honorable. Los seguidores de George Fox fueron llamados cuáqueros, los que tiemblan. Después de que Fox le dijera a un juez que lo estaba condenando que temblara ante la palabra del Señor. Fue un predicador itinerante que viajó por Gran Bretaña, América y los Países Bajos. El movimiento que él provocó, este valiente de Dios, rápidamente se extendió y ha tenido un papel destacado y prominente en la abolición futura de la esclavitud y la promoción de los derechos humanos. Existen los derechos humanos y se promovió en contra de la esclavitud porque hubo un valiente que anunció la Biblia y la justicia de Dios en la tierra. George Fox. La iglesia necesitamos cambiar. Pablo dice: trabajamos hasta quedar exhaustos, pero no para nuestro propio provecho, no para enriquecernos más, no para tener más y más y más y más y más. Trabajaban para Cristo. Su fuerza y su vigor se dividía entre el ser proveedor de su casa y guardador de su iglesia en casa y ser servidor de Cristo. Trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Qué triste es cuando pensamos que el evangelio se refiere a que todo nos salga bien,
a tener más ropa nueva y más zapatos nuevos y ir de compras y hacer el tercer piso, el cuarto y el quinto y que todo gira en derredor de nuestro bien y provecho personal. Ellos dijeron: trabajamos para el Señor hasta quedar exhaustos. Sería bueno preguntarnos hoy, hazle así al de junto: ¿qué día trabajaste para el Señor hasta quedar exhausto? Esa, que sea verdad, que no sea una exageración de nuestra parte. ¿Qué día trabajaste para Él hasta quedar exhausto en su causa y de buena voluntad? Voluntariamente. ¿Qué día acabamos agotados? Estuve orando toda la noche. Caminé y caminé por las calles buscando almas. Me encontré uno y seguí caminando. Tenía los pies inflamados. Salió el sol, luego llovió. Luego regresé a la casa y me quedé dormido. Estaba exhausto de haber servido a Dios con voluntad dispuesta y alegría de corazón. ¿Cuándo fue el último día que hiciste eso? Porque nosotros tenemos un legado. Ya nos cansamos. Ay, ya. La pastora, quién sabe cuánto tiempo va a predicar hoy y ya me lo comienza el partido, ¿no? Va a haber una vigilia de oración el viernes. ¿Cuántos van a venir? No, es que está lloviendo, es que se hace tarde. Es que, ¿qué pasó? ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Qué nos ha pasado si tenemos tan grande y digno y honorable legado? ¿A qué somos capaces de renunciar en realidad? Porque ellos dijeron: procuramos que ninguno de nuestros actos sea tropiezo y que todos nuestros actos den testimonio de que somos servidores de Cristo. Todos nuestros actos, no algunos. No, cuando estoy en mi casa sí puedo decir groserías. No, cuando estoy en mi casa sí puedo ver programas indebidos. No, cuando estoy en mi casa así libre y toda confianza me puedo gritar con mi marido. Porque estoy en mi casa, no. En todos mis actos he de demostrarle a mis hijos y nietos y amigos y conocidos, familiares y vecinos que somos servidores de Cristo. Trabajamos hasta quedar exhaustos. ¿Saben que a veces uno trabaja hasta quedar exhausto en la casa? En el trabajo. No nos negamos, nos esforzamos. Pero para la causa de Cristo. Es que se nos hizo tarde, es que quién sabe qué, es que ya es tarde, es que estoy cansado, es que estoy cansada, es que ya me voy, es que tengo que estudiar. Desvélate un día por estudiar. Habrá valido la pena si le sirves a Dios con diligencia. Pero si todas nuestras fuerzas se van en este mundo, nuestra lápida al final dirá: nació tal día, se murió tal día, bye. No tendremos un legado, una herencia. John Fox, John Knox, no la dejaremos. Los que no han nacido todavía, quién sabe si sus padres serán tan valientes para defender la fe con uñas y dientes en una época que nos obligará a negar a Dios. Trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir. ¿Cuándo fue la última noche que te la pasaste orando? Que estabas leyendo la Biblia sin cabecear, sin roncar, sin que el celular y que no sé qué y que no sé cuándo. Nos desvelamos en una serie. No nos desvelamos orando. No nos desvelamos oyendo la palabra de Dios. No nos desvelamos intercediendo por aquellos que necesitan nuestras oraciones, desesperadas oraciones. Es en todos nuestros actos. Y todos es todos. En todos nuestros actos tratamos de comportarnos como servidores. No faltamos al pacto matrimonial. Ya no me gustó, ya se puso fea, ya se puso vieja, ya que sabe qué, no sé cuándo, que ya nos entendemos. No. En todos nuestros actos
para que nuestro servicio a Dios no sea vituperado. Eso está precioso. Con la integridad de nuestras vidas, con la integridad de nuestras vidas, con la integridad de nuestras vidas, con nuestro entendimiento del Santo Evangelio, con paciencia y bondad hemos hecho nuestro servicio. Qué grande y precioso y valioso. Con la integridad. No falseamos la verdad, no tenemos unas bajo la manga, no contamos las ofrendas escondidas, no les decimos que costó tanto, pero no costó tanto. Con la integridad de nuestras vidas, no finjo. Con la integridad de nuestras vidas, con el entendimiento del Evangelio que predicamos, con paciencia y con bondad hemos hecho nuestro servicio a Dios. Por eso tenemos una historia, por eso tenemos las cartas del apóstol, porque en vez de estar chillando y maldiciendo y renegando y sucumbiendo ante la tentación, estando en prisión, se puso a escribir. Y tenemos doctrina bíblica, porque un hombre fue lo suficientemente valiente para comunicarse con las iglesias que había fundado, aun cuando él estaba tras las rejas. Con la integridad de nuestras vidas. ¿Saben? La iglesia necesita un testimonio y se llama integridad. Que no nos acusen de ladrones, que no nos tomen fotos porque andamos de ladrones, porque engañamos a la gente, porque nos cayeron en la jugada. Porque una cosa digo aquí y otra soy allá. ¿Cómo se sentirían ustedes si todos los que yo les cuento fuera mentira? Si yo fuera una gran actriz y la más hipócrita de las personas que ustedes han conocido, ¿cómo se sentirían al descubrir eso? Yo les sería tropiezo. Horrible. Con nuestro entendimiento del Evangelio, con paciencia y bondad, hemos hecho nuestros seres. Con integridad, cuando relacionamos con gente pobre que no puede darnos nada, donde no sacamos provecho de ninguna naturaleza, donde son maleducados y ni siquiera conocen la palabra gracias, o ante las multitudes, con la integridad de nuestras vidas. El campo que sea y a donde nos hallemos. Es la forma de defender a la iglesia, la reputación del reino y de los servidores del Dios Altísimo. El apóstol está terminando y está diciendo: el Espíritu Santo vive en nosotros y amamos con sinceridad. La Biblia dice: el amor sea sin fingimiento. Nada de que manita linda. Y no es cierto. Y no es verdad. Y te amo, pero no es que no te amo. Y abrazo, pero digo cosas muy malas de ti, o soy indiscreta acerca de las cosas tuyas privadas y no me diste derecho ni permiso de expresarlas a alguien más. El amor sea sin fingimiento. No nos dedicamos a analizar la vida de los que han fracasado, tropezado, endemoniado, no sé qué, y pasarnos allí creyendo que nosotros somos mejores. No somos mejores. Solo tenemos otro tipo de luchas y la gracia de Cristo sobre nosotros, ¿verdad, hermanos? El Espíritu Santo vive en nosotros y amamos con sinceridad. El abrazo es sincero. Y si no es sincero, entonces mejor no. ¿Para qué fingir? No está correcto.
Un Dios te bendiga es un deseo de que Dios te bendiga, no un saludo trivial como un buenos días. Nosotros los cristianos, Dios te bendiga, como decir buenos días, buenas tardes y hasta luego. Pero el Dios te bendiga está cargado de vida espiritual y de buenos deseos. Un Dios te bendiga porque sí quiero que Dios te bendiga. Y si no quiero que Dios te bendiga, entonces no quiero fingir. Hemos sido veraces gracias al poder de Dios obrando en nosotros. El Evangelio es verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad los hace libres. Hemos sido veraces. A veces ser veraz, hija, hace que yo me vea mal, que yo sea la bruja del cuento de todos ustedes. Y a veces no es tan agradable que a uno le eviten, que no me inviten a su cumpleaños porque voy a estar mirando acá y allá y mejor no. O que no me cuenten sus cosas porque sabes lo que voy a opinar, lo que opino, lo que diré, lo sabes. No es tan grato, pero por el poder de Dios podemos llegar a ser veraces. Nunca jamás, y espero que así sea hasta el día de mi sepultura, yo nunca te voy a dar el avión, nunca, porque no fui llamada a eso. Porque de la boca del sacerdote debe brotar sabiduría y de su boca debe brotar la ley, porque mensajero es del Señor. Y los mensajeros del Señor los agarraron, los apedrearon como a John Box, como a tantos profetas, los metieron a la cárcel, los asesinaron, los persiguieron, los calumniaron. A Jesús mismo. Pero los siervos de Dios tenemos que ser veraces, amado. ¿Cómo le vamos a andar diciendo, ay, sí, mi hija, ¿usted cree que no? No, para que no se enoje. Que se enoje usted y que no se enoje Dios. No, mis amados. Pablo dice: amados, queridos, amados, si yo todavía me dedicara a congraciarme con la gente, no podría ser siervo de Dios. Pero lo amaban y nosotros lo amamos ahora. Creo que tú debes amar a las personas que son sinceras contigo. Si arriesgan a perder tu amistad, tu afecto y tu respeto, pero están diciéndote la verdad por amor. Eso está muy bien. Quizá en este mundo de tantas falsedades nos hemos familiarizado mucho con las mentiras, los engaños, la hipocresía y todo eso. Pero la verdad es lo que hace libre a las personas. Yo grito y parlateo y chillo y pataleo y que saque, pero no, yo no soy enojona. Es que Jimena, no. Es que Pati, es que Yari. Pero yo no soy enojona. Y tú me dices, Nancy, sí, pastora, usted es enojona, pero puede dejar de serlo, pastorcita. No. Así, no, pastora. ¿Verdad, Nancy? Que no. No, usted es dulce, como la miel, ¿no? Y no es cierto. Y yo seguiré siendo grosera, parlanchina, caprichuda. Y mi amiga me pudo ayudar y hacerme ver la verdad, pero no lo hizo. Es bueno cuando nos dicen la verdad, porque la verdad nos hace libres. Esto está tan precioso que si se tiene que llevar esto, lleves esto. Usamos las armas de la justicia, las armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. En medio de nuestros problemas, situaciones y tanta cosa, usamos las armas de la rectitud. No andamos hablando mal de las personas. No, porque me dijo esto, ya me enojé y ahora voy a ventilar todos sus secretos. No, pero ella me la debe y como me la debe voy a contarle a todos sus fallas. Usamos las armas de la justicia, de la rectitud, para el ataque como para la defensa, pues somos hijos del Dios Altísimo.
con los hijos, con el cónyuge, con los líderes, con la iglesia, con los vecinos. Usamos las armas de la rectitud. Si te agredió, te dijo, ponme atención, te dijo, ¿a quién? Tú, Pati, porque soy tu tía. Yo te digo, Pati, esos chinos están bien feos, esos aretes están horribles y tus tenis están bien cochinos, ¿no? Y vas con Cari, estás enojada y vas con Cari. La pastora dijo que soy visca, que estoy sorda, ¿no? Que estoy gorda y que soy pobre. Eso es no usar las armas de la justicia y de la rectitud. Si se tiene que ilustrar de alguna forma, así es. Le ponemos de nuestra cosecha, estamos enojados. Pero para el ataque y para la defensa usamos las armas de la rectitud. Lo que es, como pasó, lo que sí fue y lo que no. Las armas de la rectitud. Porque lo que hagamos con los demás se hará con nosotros, y lo que sembremos, qué barbaridad, amados. Entonces nosotros hacemos algo y queremos que nos comprendan y que nos entiendan y que nos perdonen, pero nosotros hemos sembrado muy mal por mucho tiempo, y entonces cuando hemos hecho algo malo, entonces la gente le aumenta un grado bien alto a lo que realmente hicimos, y nos sentimos tristes y defraudados, pero es la cosecha de aquello que sembramos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, amados. La iglesia puede ser un ambiente precioso, puede haber coinonía y que la gente vea. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. En una época de mentiras, de falsedades, de hipocresía, de gente ladrona y apóstata, la iglesia debe levantarse con esplendor precioso. Honorables, que te conozcan en el trabajo. Eres trabajador, diligente, honorable, no te haces pato, no dices que vas a un lugar y te fuiste para otro, no andas dando vueltas, no te haces guaje. No, en el trabajo dicen, qué precioso muchacho, diligente, qué bonita señora, obediente, diligente, respetuosa, qué bonito, es cristiana. Así son los cristianos. Qué tristes cuando dicen, es cristiano. No, es que los cristianos son re problemáticos, son re delicados, son re confianzudos, son re flojos. Son informales. No. Usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa. Y cuando alguien llega, que quiere platicar contigo, pero tú disiernes que lo que quiere es que hablen y digan cosas. Tú no haces eso con tu hija. No sacas a luz sus pecados, sus defectos con tu hijo, con tu esposo. ¿Por qué lo hacemos con nuestros hermanos o con los hijos de nuestros hermanos? No está bien, no es correcto. En la iglesia no nos debe pasar esto. Así no debe ser. Usamos las armas de la rectitud. Ofendieron a mi nieta, dijeron de mi nieta, ahora me toca decir de la hija de ella. No. Usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa. ¿Están conmigo, amados? Así procede el cristianismo. Así la iglesia es preciosa. Así el ambiente es sano y santo. Y así el Señor tendrá confianza en entregarnos las armas de los que tienen que ser salvos. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Nuestras motivaciones tienen que ser muy claras. A veces cuando ustedes dicen que estuvo bonito, que les gustó algo, es muy motivador para nosotros. Pero cuando no, es que no por eso dejaremos de hacerlo. Cuando la alabanza se oye bonita y animamos a los hermanos, qué bueno. Y cuando la iglesia está toda indiferente, ustedes hacen lo que hacen para el Señor, ¿verdad, amados? Porque el que sirve a Dios, sirve a la gente. Y la gente es difícil. La gente es difícil. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre
o nos desprecie. Sea que reconozcan tu arduo trabajo o no lo reconozcan. Sea que digan que estuvo precioso o que estuvo bien feo. Sea que te calumnien y digan ni sabe, o que te elogien. Nuestra motivación está bien clara: a Cristo Jesús servimos. Amén, amados. ¿Alguien puede ayudarme diciendo amén? Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Bueno, pero Pablo tenía su conciencia limpia. Soy sincero, dicen que miento, pues dicen ellos, pero mi conciencia ante Dios está limpia. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Aunque todo el mundo nos conoce, nos tratan como a desconocidos. Bueno, este asunto no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Si nos abrazan, nos saludan y nos disparan un taquito en el talento, que bueno. Si nos ignoran y se voltean y no quieren saludarnos, seguiremos sirviendo a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque nuestra motivación es Cristo. Arriesgamos la vida, pero seguimos vivos. Nos han golpeado, pero sobrevivimos. Levante aquí la mano a quien lo han golpeado por dar testimonio de Cristo. Voltea a ver cuántos son. Por favor, hazlo. Somos muy afortunados, pero a veces eso nos hace un poco conchuditos, como delicados, como que no aguantamos, como que somos delicados, como que nos quejamos. ¿Cuántos de ustedes han arriesgado la vida por causa de Cristo? Levanta tu mano. Voltea a ver a tus hermanos. ¿Lo harías? ¿Arriesgarías tu vida? ¿Lo harías? Amén. Así que cuando hay una injusticia muy grande y el Espíritu Santo te dice métete allá, digas, no, es que si se enojan, es que si ya no me hablan, es que si llaman a la policía. Si te meten a la cárcel, vas y evangelizas a la gente. Te llevamos tus tortas de Mahanaim, un cóctel de frutas, está buenísimo. Ayudemos a la causa de Cristo, amados. ¿Cómo que no compramos? ¿Cómo que no damos? ¿Cómo que no nos ofrecemos? No estamos pidiendo que arriesguen la vida, el trabajo, la quincena entera. ¿Por qué no nos damos por Cristo? Porque a lo mejor nos hemos vuelto muy cómodos. Yo no quiero un evangelio social. No sirve para nada, ni le sirve a nadie, y es la risa del diablo, la burla de la gente y la vergüenza nuestra. Somos lo que somos. Y estoy leyendo una Biblia en español porque un hombre murió en la hoguera para traducirla. Y es una vergüenza que yo no lea la Biblia a la gente cuando alguien murió porque en el 2026 yo tuviera una Biblia en mis manos. Es una vergüenza. Arriesgamos la vida, pero estamos vivos. Nos han golpeado, pero sobrevivimos. La historia de Bruce Olson. En las selvas de la frontera entre Colombia y Venezuela, un hombre entró a las tribus motilonas, un lugar de alto riesgo, caníbales. Dios lo mandó allí, un norteamericano, un hombre alto, delgado y bien alimentado y muy culto, varios idiomas. Es enviado a las tribus de caníbales. Lo rechazaban, se metió en una casa de campaña y los caníbales dispararon muchas flechas a la casa de campaña y quedó muy mal herido. Sobrevivió a eso y a muchos. Fue acusado por el gobierno venezolano y colombiano de destruir patrimonio cultural por haber sacado a estos indígenas de ser unos asesinos y salvajes y comerse a sus hijos. Y fue metido a la cárcel por un tiempo, pero ellos mismos hicieron una revuelta en estos países y sacaron a este hombre
Y el gobierno de esas naciones y el gobierno de las Naciones Unidas dijo que nunca una tribu de caníbales había jamás defendido un hombre blanco. Y eso fue para historia de la iglesia y para vergüenza de la iglesia social, que no puede arriesgar nada, que no puede dar nada, que no puede desvelarse, que no puede cansarse, que no puede aguantar un culto un poco prolongado, que no puede dar, que no puede ayudar, que no puede salir. Hay dolor en nuestro corazón por tanta cosa, pero siempre tenemos alegría. El gozo de la salvación es nuestra fuerza, amados. Es nuestra fuerza. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. La oración, los consejos, la ayuda, el apoyo, la franqueza, las dádivas. El decir, cuente conmigo, ¿qué se necesita? ¿Yo en qué ayudo? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo? Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchas familias, a muchos jóvenes, a muchos niños. Parece que no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Tenemos a Cristo, su sangre, el gozo de esta salvación. Amados míos, como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban en vano la gracia de Dios, porque hemos de vivir la fe con un sentido de responsabilidad espiritual bien personal y bien sincero.